buenas tardes a todos. Bienvenidos este día jueves 4 de junio del 2020. Bienvenidos a esta sesión virtual en época COVID, en la cual trataremos aspectos muy importantes, muy relevantes respecto a cuáles son las formas que las empresas hoy en día tienen como alternativa para hacer una correcta protección de los datos personales que captan, tanto previo a la pandemia como ahora los datos que son muy sensibles derivados de la pandemia. Aprovecho esta ocasión para agradecer el apoyo que ha brindado la membresía de la Barra Queretana al Consejo Directivo que está en funciones en este momento, y también para compartirles que esta semana logramos el lanzamiento de nuestro canal en YouTube de Barra Queretana Colegio de Abogados AC. Los invitamos a que la visiten y a que se suscriban. De la misma forma, a que nos sigan en redes sociales y difundan, de ser posible, este tipo de ejercicios y todo el contenido que se está generando en la Barra Queretana para beneficio de los queretanos. De la misma forma, agradezco a Coparmex por su apoyo en estos ejercicios. Y por último, quiero compartirles un gran logro que hemos tenido en la Barra Queretana. Hemos logrado un donativo por 1 tonelada de carne para el movimiento Querétaro es Uno. 1 tonelada de carne mensual de aquí a lo que termina el año, por parte de la empresa que encabeza nuestro amigo Julio Fernández, que se llama FER3. Les agradeceré a todos, cualquiera que tenga alguna idea para apoyar a la gente que se ha visto más afectada en estos momentos. Cualquier idea es bienvenida y de verdad en esos pequeños microesfuerzos solidarios tenemos mucha gente a quien encauzar estos apoyos. Bueno, pues sin mayor preámbulo voy a dar inicio presentando a la licenciada Melina Urbalejo Pérez. Ella es abogada de empresa, especialista en materia de protección de datos personales. Es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, con estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha, con especialidad en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Actualmente es socia de la firma Urbalejo Law Firm Boutique, asesorando a empresas de diversos sectores, líderes en su ramo en el desarrollo de estrategias y políticas para la protección de la información personal. Asimismo, ha diseñado programas de compliance en diferentes empresas en sociedad con el despacho Cervantes, Alayandía y Cuevas. Ha participado en la redacción de diversos artículos en materia de privacidad, entre ellos el último publicado en la revista Forbes México, denominado 6 acciones para que las empresas mexicanas cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos. Bienvenida, licenciado Urbalejo. Gracias por su generosa participación. De la misma forma, tenemos la participación del licenciado Eric Horacio Hernández López. Es licenciado en Derecho con especialidad en Administración Pública y estudios de maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y en otras universidades del Estado. Es instructor en diversos diplomados y cursos en materia de administración pública, derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Ha ocupado diversos cargos públicos en el ámbito municipal y estatal, entre ellos jefe del Departamento de Asuntos Corporativos, Normativos y Legislativos de la Secretaría de Gobierno, director jurídico y de Atención Ciudadana, así como secretario ejecutivo en la Comisión Estatal de Información Gubernamental. Fue electo por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro como comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro para el periodo 2016-2022 y es secretario de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias también. Bienvenido, licenciado Eric Hernández. Adelante, si pueden prender su video y comenzamos.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente. Gracias a la Barra Queretana y a Coparmex Querétaro por la oportunidad de este espacio. Gracias a todos también por el tiempo de estar aquí, de estar conectados. Espero se lleven información que les resulte de utilidad y pues puedan aplicarlo en sus diferentes ámbitos. En esta charla pues trataremos de abordar cómo la protección de datos personales durante estos tiempos de pandemia ha cobrado mayor relevancia. Trataremos de ver desde la perspectiva del ámbito privado como desde el ámbito público. Es importante comentar que tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados comparten obligaciones y principios que son aplicables al tratamiento de datos personales. Ambas legislaciones reconocen la existencia de derechos que se traducen en los derechos ARCO, recordándolos son el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al manejo de datos personales. Bajo este tenor, es importante destacar pues, que sería muy difícil entender esta pandemia o contingencia sanitaria sin que la relacionemos con el tratamiento de datos personales, ya que para estar en posibilidades de terminar con esta o mitigar incluso la propagación del propio virus, necesariamente tanto las autoridades como las organizaciones del sector privado y nosotros mismos como ciudadanos requerimos conocer información. ¿Qué información? Información sobre cómo se está comportando esta enfermedad, atendiendo a las diferentes localizaciones geográficas, a las costumbres, las culturas de los diferentes países. Y pues desde luego todo esto supone un manejo de datos personales. Y dentro de estos datos o esta información general, estamos llevando a cabo la recolección de información personal, sobre todo aquella que está especialmente protegida por las leyes tanto en México como alrededor del mundo. Y bueno, esta recolección y uso de información personal en todas sus latitudes se acompaña de un cúmulo de obligaciones. Obligaciones que ya debiesen estar cumpliendo las organizaciones al día de hoy y no precisamente son una causa de esta pandemia, simplemente vienen a cobrar mayor énfasis con motivo del tratamiento de los datos personales que se está realizando pues, para atender esta crisis sanitaria. En ese sentido, me voy a detener un poquito en los centros de trabajo. ¿Qué pasa en las organizaciones al interior? ¿Cuáles son esas obligaciones principales que cobran mayor relevancia o resultan más evidentes con motivo de esta emergencia? Para ello, habría que hacernos a la vez un par de preguntas. Cabe mencionar que lo que vamos a comentar aplica tanto para aquellas empresas que se encuentran actualmente desarrollando actividades esenciales, como para aquellas que en lo posterior van a retomar sus actividades como bajo esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo al interior de las organizaciones para mitigar o contener este virus? Estamos tomando en cuenta la protección de los empleados conforme a las obligaciones que están previstas tanto en la Ley Federal del Trabajo como aquellas obligaciones que se derivan de la Ley General de Salud. Estamos protegiendo los datos personales, además de los empleados, de aquellas personas externas, como puede ser cualquier visitante que ingresa a nuestros centros de trabajo. O sea, estamos contemplando estos escenarios. Y pues para contestar todas las preguntas anteriores es importante analizar los siguientes puntos. Primero es importante ver si estamos informando tanto a los empleados como a cualquier visitante a través de un aviso de privacidad cuáles van a ser las condiciones del tratamiento de sus datos personales con motivo de las medidas que se vayan a implementar en los centros de trabajo. Estamos informando a través de este mismo aviso de privacidad qué datos voy a recopilar con motivo de las medidas que vamos a implementar en la organización para mitigar el riesgo, como lo puede ser la toma de temperatura, una bitácora de registros, etcétera.
Estamos haciendo un análisis de cuál va a ser la proporcionalidad de la información que vamos a pedir a estas personas. Es decir, estamos haciendo un análisis previo respecto de cuáles van a ser esos datos personales mínimos para cumplir con la finalidad de atender la contingencia a través de estas medidas preventivas. Estamos identificando cuáles son aquellas finalidades que vamos a dar a esta información que estamos obteniendo con motivo de estos mecanismos mitigantes. Otra de las preguntas que también hay que hacernos o analizar al interior es si una vez que tengamos esta información o que la estemos recopilando, pues se va a transferir eventualmente estos datos a algún tercero, ¿no? Llámese autoridad, llámese a otra empresa o a cualquier tercero ajeno a nuestra organización. Y en caso de que sí lo vayamos a hacer, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Y cómo vamos a documentar esa transferencia de datos personales? Estamos delimitando cuáles van a ser las áreas que van a tener acceso a esta información derivado de las medidas implementadas en la organización. Es decir, estamos generando privilegios de acceso a la información atendiendo a las finalidades para las cuales vamos a obtener esta información. Otro punto importante es contemplar cuáles son las medidas de seguridad que estoy implementando a través, en todos estos canales de obtención de datos personales, ¿no? Dependiendo de los diferentes mecanismos, tendrán que ser medidas físicas, medidas administrativas o inclusive medidas técnicas, ¿no? Dependiendo si estamos haciendo uso de aplicaciones o de otro tipo de mecanismos ya tecnológicos donde se involucra ya un tema mucho más técnico, ¿no? Y bueno, otro punto importante es establecer cuáles son esos plazos de conservación que vamos a implementar al interior de la organización respecto de aquella información que estamos obteniendo. Es decir, durante cuánto tiempo o cuál va a ser la temporalidad de tener registrado o documentado o almacenado toda la información correspondiente a la toma de temperatura, a los signos vitales o a todo un contexto que estamos solicitando a las personas nos informen para poder propagar el virus, ¿no? Y bueno, todo esto se traduce en protocolos institucionales que las empresas debiesen estar implementando o ya deberían tener implementado dentro de las organizaciones. De tal manera que permitan delimitar el alcance que va a tener este tratamiento de datos personales respecto de la información que estamos pidiendo con motivo de esta pandemia. Y evidentemente siempre atendiendo a las obligaciones que se contemplan en la legislación de la materia de datos personales. Inclusive estos protocolos debiesen estar previstos también en un plan de continuidad del riesgo de negocio, ya que pues ante cualquier situación de riesgo que se encuentre la empresa, tenga perfectamente previsto cómo va a continuar su operación, privilegiando en todo momento la confidencialidad de la información, la integridad y la disponibilidad de la misma. Todo esto es parte de lo que dice la legislación de protección de datos personales, obligándonos a revisar al momento de implementar estas medidas, todas estas obligaciones que acabo de mencionar. Y bueno, otro análisis que se ha venido exponiendo durante esta pandemia en torno a la protección de datos personales es el planteamiento de si existe en algún punto una coalición de derechos entre el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la protección de datos personales. Es decir, si existe un enfrentamiento entre la salud y a la privacidad. Y aquí me gustaría, Eric, que nos platicaras, ¿tú crees que existe alguna excepción a la observancia de la ley de protección de datos personales, tanto del ámbito privado como del ámbito público, ante esta pandemia? Estamos todos, sabemos, ante una situación muy particular a la cual nadie estábamos preparados. Eso es una situación que hemos ido aprendiendo con la marcha, pero eso no significa que estemos en un estado de excepción de ninguno de los derechos que hemos estado gozando, de los logros que hemos tenido. No estamos en un estado de excepción,
Pareciera a veces que la vorágine de información solamente en materia de salubridad pareciera que nos hace olvidar algunas otras circunstancias, inclusive algunas, las autoridades han suspendido procedimientos o algunos plazos justamente para poder planificar el cómo atender a la ciudadanía desde este encierro que hemos sufrido y este regreso a lo que se ha denominado una nueva normalidad. Sin embargo, eso no nos presenta ningún tipo de situación de excepción, de cumplimiento por parte de derechos y de obligaciones que tenemos como ciudadanos. Es decir, en una situación de emergencia como la que estamos, no estamos hablando hasta ahorita, por lo menos no de manera general, en un conflicto de derechos. No estamos hablando solamente del derecho a la salud y como tenemos que enfocarnos únicamente al derecho de la salud, no tenemos que cumplir con la normativa. De no cumplir con la normativa ni con la aplicación de las leyes, podemos ser sujetos de sanciones. Y en esta materia en cuestión, por ejemplo, de protección de datos en posesión de particulares, estamos hablando de multas que pueden llegar hasta alrededor de los 30 millones de pesos por una cuestión de incumplimiento. Entonces, y en una situación como tal, no podemos argumentar que estábamos en una cuestión de emergencia sanitaria y que por eso no estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones en términos de la normatividad legal. Entonces, de ninguna manera estamos enfrentándonos a una situación de excepción, estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación de reacomodo de la manera de proporcionar derechos por parte de las entidades públicas hacia los ciudadanos. Como ciudadanos también hemos tenido que innovar cómo hacer algunos ajustes para el trabajo desde el hogar, las personas que tengan que tener, las empresas que han tenido que tener personal presente en los negocios, en las empresas, bueno, también tendrán que haberse ajustes, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que incumplir con esta normativa. Y esto es por los dos lados, tanto como ciudadanos individuales que tenemos, que somos titulares de datos personales, todos y cada uno, así como prestadores de diversos servicios que tenemos la obligación de proteger y dar a conocer al ciudadano, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, cuáles son esas normativas. Entonces, no estamos en concreto, no estamos ante ningún tipo de excepción, pero sí me gustaría plantearle a Melina cuáles han sido algunos temas con lo que se han enfrentado las empresas derivado de esta pandemia. Y esto lo pregunto derivado a que también como autoridades hemos recibido ciertas comunicaciones por parte también de los usuarios en los cuales se han visto impedidos a hacer un cumplimiento específico, pero tomando en cuenta que estas sesiones es para que podamos tener una comunicación precisa y concisa respecto a algunas acciones, me gustaría que pudiera Melina retroalimentarnos sobre algunas situaciones que ella ha detectado desde su campo profesional en esta situación, enfrentando esta pandemia, para que también desde el punto de vista de autoridad como comisionado, les pueda también proporcionar algún tipo de información sobre cuáles son los criterios y normativas en general para poder hacer el cumplimiento de la ley de protección de datos. Claro que sí, Eric. Fíjate que una de las cuestiones con las que nos hemos topado principalmente dentro de los centros de trabajo es pues que no se tiene bien regulado cuáles van a ser los protocolos o pasos a seguir ante el conocimiento de una persona infectada con sospecha de infección, ¿no?
Evidentemente, una de las preocupaciones de las empresas más importantes y muy válidas es, pues, ¿cuál es mi posibilidad de poder informar a mis empleados? Pues, que las personas, qué personas tuvieron en contacto con estas personas que fueron infectadas, ¿no? O inclusive, pues, tomar sus precauciones de sanitizar el lugar y demás. Sin embargo, este tipo de acciones que pueden llegar a tomar las empresas sin haberlo analizado antes, sin haber hecho una evaluación de impacto respecto de qué puede pasar si se informa la identidad de las personas que están enfermas, pues puede llegar a contraponerse con uno de los deberes más importantes de esta materia, sin menoscabar los demás, que es la confidencialidad de la información, ¿no? Es decir, que ante este tipo de situaciones pues debe de prevalecer ante todo la confidencialidad de la identidad de las personas afectadas, de tal suerte que para cumplir este fin, que es pues el informar preventivamente a las personas con las que pudo haber tenido contacto esta persona enferma o decir los lugares donde estuvo, para tomar las debidas precauciones es importante, verificar si podemos cumplir con esa finalidad, que es informar en el lugar que hubo una persona infectada, pero siempre sin revelar la identidad. Es decir, siempre debe de prevalecer la confidencialidad de la identidad de las personas y buscar siempre cuáles son las acciones menos invasivas o intrusivas que pudieran resultar perjudiciales para las personas infectadas, inclusive pasando la pandemia, ¿no? Ya al regresar a su centro de trabajo, ya que muchas veces este tipo de información pues sí puede llegar a generar discriminación u otro tipo de afectación a las personas infectadas. Y obviamente estas recomendaciones desde luego son también emitidas por el propio INAI, como bien sabemos, y sobre todo, y también por otras autoridades alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que han salido durante esta pandemia. Otro también ha sido que ante una falta de una política de protección de datos personales que tenga la empresa, es que pretendan, o hay algunas personas, ¿no?, que nos han dicho, oye, quiero implementar políticas emergentes o algún aviso de privacidad ad hoc para esta situación. Sin embargo, no tienen un soporte detrás de este aviso en una política robusta que se haya diseñado perfectamente acorde a la operación de la empresa, ¿no? Entonces, ha pasado, ¿no?, que redactan o copian un aviso de privacidad de otra empresa y no se adecua ni siquiera a la operación de la empresa donde lo quieren implementar. Entonces, ya revisando, pues te das cuenta que ni siquiera le aplica a la organización. Entonces, pues de ahí la importancia de contar con una política de protección de datos personales, no solo con motivo de esta emergencia sanitaria, sino como una obligación que debiese estar cubierta pues desde que se publicó la ley desde el año 2011, ¿no? Y ahí la sugerencia es, o sea, sí generar un aviso de privacidad específico para tratar estos temas de COVID, pero paralelamente empezar a trabajar en una política adecuada, acorde a las necesidades de la empresa y de acuerdo a su operación, ¿no? Ya que, pues de lo contrario, un aviso o cualquier otro protocolo que sea emergente, pues no estaría sustentado en absolutamente nada, no habría una política detrás. Lo que quiero decir es que con el aviso de privacidad se está cumpliendo con una sola obligación, que es el informar a las personas cómo va a ser las condiciones y el tratamiento de su información, pero este no estaría respaldado con un sistema de gestión de datos personales como lo prevé la legislación. Y otro último punto, creo que es también de los importantes y pues creo que es consecuencia de lo anterior, es que pues que ante una falta de una política de protección de datos personales, hemos advertido que mucho menos se tiene implementado este aviso dentro de las organizaciones que habilite incluso a una organización a poder pedir información personal y sobre todo a recabar datos de salud, que es lo que actualmente se está haciendo, ¿no?, con motivo de las recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud. Entonces, hay que cuidar ahí qué datos estamos pidiendo. Estamos pidiendo información de personas que inclusive no necesariamente tenemos una relación jurídica con ellas. Puede ser un simple visitante que una sola ocasión va a ingresar a nuestro centro de trabajo y ya estamos tomando temperatura, registrando en una bitácora, anotando todo su nombre, y entre otra información que pudiese
pues, resultar importante. Sin embargo, hay que hacer un análisis para minimizar los datos que sean necesarios para poder cumplir con estas medidas y a la vez evitar esta propagación, ¿no? Ponía un ejemplo en otra ocasión que habría que analizar si es necesario, por ejemplo, en un visitante general o genérico que no es necesariamente un empleado de la organización, qué tan necesario sería registrar su nombre, por ejemplo, relacionado con su temperatura, ¿no? A lo mejor podríamos tomar una temperatura sin tener esa necesidad de registrarla o que lo identifique a esta persona. Entonces, hay que hacer este análisis al interior de la organización en conjunto con el equipo, pues tanto de recursos humanos como el departamento de datos personales que debiese ya existir en las organizaciones. Entonces, pues de manera simultánea hemos, con algunas empresas, empezado a adecuar estos protocolos en materia de protección de datos personales para que este aviso, tomando el ejemplo del aviso de privacidad, tenga vida y se ajuste a la realidad de la organización. Y ahí nos han preguntado, ¿no? Los clientes, ¿cómo podría llegar la autoridad a imponerme una sanción? O sea, ¿cómo se van a dar cuenta o cómo llegaría o qué pasaría una vez que tuviera algún tipo de contacto con la autoridad de protección de datos personales? ¿Qué me va a pasar? ¿Hasta dónde pueden llegar estas consecuencias, no? ¿Qué opinas sobre esto, Eric? Tú desde tu trinchera de autoridad, ¿cómo ves este tema? Mira, sin duda son temas muy interesantes, muy complicados que nos han traído complicados a todos. O sea, no solo estamos ante empresas, también como sujetos obligados, como entidades públicas, también tenemos la obligación de la protección de los datos personales de nuestros usuarios, de las personas que acuden a tramitar nuestro servicio, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tenemos ya 10 años con nuestra ley federal en materia de protección de datos personales en posesión de particulares y y solamente casi 4 años con la de posesión de sujetos obligados, bueno, sabemos perfectamente que estas leyes estaban, fueron diseñadas con la intención de que justamente nosotros como ciudadanos empezamos a darle el valor a nuestros propios datos personales, nosotros como dueños de ellos, ser los primeros que estamos en la obligación de cuidarlos. Y también establecer una base mínima a las personas que recaban esa información, ya sean personas físicas o morales, sobre la obligación para cuidarlo. Pero eso no significa que tengamos que perder de vista que en términos de la ley, por lo menos como lo tenemos en nuestra legislación mexicana, es en el sentido de que tenemos diversos datos, tipos de datos personales y en particular me quiero referir a los datos sensibles. Entre los datos sensibles está justamente el tema de la salud personal y la propia ley le da un tratamiento especial a esos datos sensibles. Por ejemplo, si se nos va a recabar algún dato sensible, tenemos que dar una aceptación, un consentimiento expreso para que puedan recabar esos datos. No estamos hablando de otro tipo de datos que en algunas cuestiones pudiéramos estar hablando de un consentimiento tácito. En este caso en particular es un consentimiento expreso. Y creo que al final de cuentas tienes toda la razón en cuanto a que no existe propiamente una política específica para llevar y enfrentar esta situación. Al menos el INAI todavía no lo ha emitido. Vamos, a lo largo de estos 10 años han emitido diversos documentos, el reglamento de la ley, los lineamientos para hacer los avisos de privacidad, etcétera. Pero efectivamente ahorita no lo tenemos. Sin embargo, creo que como complemento de la ley y de la normativa que empieza a salir para enfrentar esta situación a la que nos enfrentamos, creo que por ahí pudiéramos encontrar justamente esa solución que pudiéramos. Al final de cuentas, las empresas, las personas físicas o morales que están otorgando servicios y que están recabando algún tipo de dato personal, pues al final de cuentas tienen que cumplir con un marco normativo. Y dentro de estos marcos normativos, como recomendaciones que se han presentado,
debemos tener en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha emitido los lineamientos para el regreso a las actividades laborales en esta nueva normalidad. Y dentro de esa documentación, bueno, pues te da algunas indicaciones de cómo proceder para que nuestros usuarios, tanto nuestros propios trabajadores, como nuestro personal, nuestros proveedores, nuestros usuarios, nuestros clientes, visitantes, todas las personas que visitan nuestra empresa, nuestro despacho, nuestro consultorio, bueno, tenemos que tener ciertas directrices y en estos lineamientos el Seguro Social pues, nos establece que efectivamente tenemos que tener un filtro sanitario a la entrada con debidas marcas para mantener la sana distancia, tomando la temperatura corporal de las personas y ahí mismo en esos lineamientos nos están señalando que en caso de detectar, por ejemplo, una persona que presenta algún tipo de síntoma, como por ejemplo una temperatura alta, que presente fiebre, en ese momento tenemos que darle aviso a las autoridades sanitarias. Aquí yo creo que, creo que cada una de las empresas, creo que podemos innovar justamente en un aviso de privacidad nuevo, estos lineamientos que también el los propios lineamientos establecen que dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestra planta, dentro de nuestras áreas de atención al público y en general de las áreas de producción, tenemos que difundir todas las medidas que se tienen que tomar en cuestión de higiene, el lavado de manos, la aplicación de gel, etcétera. Entonces, creo que en el filtro justamente podríamos poner una cuestión de señalar, o sea, cuáles son algunos datos y esos datos únicamente se van a compartir con la autoridad sanitaria en ese momento. Recordemos que también nuestro marco normativo no nos permite conocer eh, la situación de salud de personas en particular, a menos que tengamos el consentimiento expreso de esas personas. Entonces, si una persona presentó posible contagio de esta enfermedad, bueno, creo que el área correspondiente de recursos humanos, por ejemplo, o la persona similar que lleve ese control, necesariamente va a tener ese conocimiento. Eso no significa que digan, fulanito de tal tuvo COVID. O sea, al final de cuentas, se va a tener que canalizar como se ha hecho con algunas otras. Entiendo perfectamente que puede haber un grado de psicosis que digan, pues, ¿de qué está enfermo? Bueno, pues se tomaron las medidas conducentes, como cuando una persona llega y presenta un resfriado, pues se le canaliza a su médico, ya sea el Seguro Social, etcétera, para que pueda tramitar su licencia médica y que no tenga ninguna afectación en la cuestión laboral. Creo que nosotros internamente hemos tenido cierta flexibilidad con nuestros trabajadores y para enfrentar esta situación, pero eso tampoco significa que tengamos que bajar la guardia en el grado de cumplimiento. Entonces, eso tengamos mucho cuidado. Si tenemos identificado una persona que presenta la enfermedad COVID-19, no significa que lo vamos a poner en los letreros, que sería un problema de responsabilidad en contra de la empresa. Tenemos que cuidar que no solamente tenemos la obligación de cuidar estos datos de los cuales somos resguardantes solamente y que nos pueden sancionar, porque también no solamente es una complicación en la aplicación de la ley, en particular de datos personales, sino que además pudiéramos caer en otro tipo de conductas irregulares que pueden ser inclusive sujetas de hasta algún tipo penal, algún tipo o algún otro tipo de sanción administrativa y en particular me refiero, por ejemplo, a que no podemos hacer actividades que lleven a una cuestión de aislamiento de la persona, de una situación en la que
hemos visto que a veces la ignorancia de las personas por esta misma situación nos ha llevado a ver casos de terror en los que una enfermera, un médico llegan y vecinos les avientan cloro o los han bajado de sus transportes. Eso al final de cuentas terminan siendo conductas que son completamente inadecuadas. Entonces, hacia adentro de nuestras empresas, de nuestros lugares de trabajo, creo que tenemos de estos lineamientos del Seguro Social, tenemos, creo que la justificación para poder hacer un replanteo, para hacer un aviso de privacidad en este sentido de todas las personas que entren aquí se habrán tomado la temperatura, pero no únicamente se registrará ese dato personal en los casos en los que se presente una, un, una posibilidad de una temperatura alta y únicamente se va a aislar y únicamente se va a compartir y se va a dar las medidas necesarias para que esa persona sea canalizada a la autoridad sanitaria o a un médico que pueda atenderlo. Y creo que al final de cuentas no tendríamos por qué resguardar necesariamente esa información, y menos tratándose solamente de visitantes o de clientes, ¿no? Si así son personas de nuestro propio personal, creo que podríamos atenderlo como lo hemos hecho toda la vida. Al final de cuentas, no, bueno, a lo mejor se informa, porque la gente sabe, ¿no? ¿Qué le pasó? Bueno, se reportó enfermo, o a lo mejor dentro de la misma empresa, en estas situaciones en específico, es un, si se pudiera, si, digo, no es una cuestión de recomendación ni mucho menos, pero si el propio trabajador dijera, oye, yo te doy la autorización expresa para que le notifiques a mis compañeros, porque yo sé que saludé de mano a uno de mis compañeros, se nos olvidó o no traía su cubrebocas, etcétera. ¿Sabes qué? Sí te autorizo a que le notifiques a esa persona que vaya y se haga una prueba porque estuvo expuesto a una persona, y creo que internamente se puede llegar a esa situación. Entonces, creo que sí, esta política de respaldo podemos basarnos en estos nuevos lineamientos que tenemos que cumplir en nuestros centros de trabajo emitidos por el seguro social. Y únicamente ser muy cuidadosos que mientras nuestro marco normativo no sea modificado, no estamos en estados de excepción, y el estado de salud es un dato personal sensible que no podemos estar eh, dando de conocimiento público en tanto no tengamos la solicitud expresa. Y también la otra, mencionabas de manera muy, muy importante que el tema de recabar los datos de salud. Se los digo, no solamente en cuestión de salud por presentarnos ahorita en esta pandemia, sino que tengamos una verdadera asesoría profesional en el sentido de que hagamos un estudio respecto a los datos personales que estamos recabando y la necesidad de recabarlos. Eh, hay hubo una caricatura, un cartón de cuestión de difusión de la Autoridad de Privacidad de Canadá que señalaba dentro de sus programas de difusión, era un mensaje simplemente, y era muy sencillo, y eso se lo decimos a todo mundo. Si no puedes guardarlo, no lo pidas. Y eso es muy importante dentro de nuestras actividades diarias. A veces se nos hace muy fácil estar pidiendo copias de identificaciones, teléfonos, correos electrónicos, domicilios, en fin. Entonces, cada una de esas áreas es fácil la parte fácil es recabar el dato, la parte complicada es resguardarlo, protegerlo, tanto física como tecnológicamente, como dice la ley, y sobre todo definir cómo lo vamos a proteger.
cada quien lo hará. Yo muchas veces en el sector público les pregunto a las personas, oye, ¿por qué recabas un teléfono celular? Ah, pues para hacerles notificaciones, ¿no? Pues los abogados que estén aquí van a decir, ¿y cómo vas a acreditar que hiciste una notificación hablando a una persona por teléfono? Yo siempre les digo, no vas a hacer nunca una notificación por teléfono, porque simplemente no puedes acreditar que la hiciste. Pídele el correo electrónico, pídele su domicilio para efectos de ir y notificarle sobre un procedimiento, pero no le pidas el teléfono porque eventualmente si ese teléfono se pierde o se está pasando de mano en mano, pues puede ser sujeto de responsabilidad. Entonces, si no lo necesitas, no lo pidas. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes en eso. Creo que ahorita el recabar datos de salud, vamos, estamos ante una emergencia, pero no es la primera enfermedad en la que nos hemos enfrentado desde el punto de vista administrativo, laboral. Creo que tenemos que desahogarlo en ese sentido. Aquí no es una excepción. Si tenemos que adecuarnos a este marco, no podemos perder de vista el grado de infección, de cómo se propaga esta enfermedad, pero también estamos en el sentido de que no porque sea una psicosis, porque sea una situación muy grave, vamos a estar en un estado de excepción. Si el día de mañana el Congreso de la Unión reforma esta ley y establece que ante crisis de emergencia los datos personales de una persona que está con cierta enfermedad ya no se van a proteger como los demás, bueno, en ese momento podremos hacer esos ajustes en ese sentido. Ahorita mi recomendación es ser lo más cuidadoso posible. Si no tenemos un marco normativo claro, bueno, pedir ayuda a la autoridad o al menos tratar de ajustarnos al marco normativo que ya teníamos desde antes, ¿no? Y creo que estos lineamientos del Seguro Social creo que nos pueden ayudar mucho para replantear algunas acciones en concreto que nosotros mismos dentro de nuestras empresas, desde nuestros despachos y donde atendemos a nuestros clientes y usuarios, creo que perfectamente podemos atender y hacer efectiva esta situación para no incumplir con los marcos normativos, ¿no? Es creo que lo que les pudiera decir en este aspecto, ¿no? Buscar una asesoría profesional, no caer en el error que ahorita estabas diciendo, Melina, por ahorrarnos a veces unos centavos, tratar de copiar el aviso de privacidad de nuestra competencia y medio adaptarlo y tratar de hacerlo así, porque muchas veces no está, no necesariamente es una buena idea. Creo que si tenemos atención de nuestros profesionistas, tenemos autoridades especializadas, pues creo que ellos nos pueden ayudar justamente a poder definir y hacer un diseño específico para cada una de nuestras empresas, para cada uno de nuestros servicios y poder tratar de enfrentar de la manera más clara posible esta situación, ¿no? Entonces, de todos modos, vamos a tener que adaptar los lineamientos en materia del seguro social para esta nueva normalidad, como se le llama, y bueno, al final de cuentas, creo que podemos manejar este marco normativo. Entonces, creo que este tipo de ejercicios, este tipo de apoyos, creo que se puede presentar perfectamente para cualquier unidad comercial que lo considere, ¿no? Porque al final de cuentas ni siquiera es tanto por el miedo a la multa que nos puede poner en un momento dado si nos llega una inspección por parte de la autoridad competente, ¿no? Digo, pues a lo mejor no nos ponen una multa de 30 millones, pero ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de situaciones personales, primeramente cuidar nuestro entorno, ser muy claros y ser muy respetuosos de la individualidad de las personas y también evitar las sanciones. Estamos ante una cuestión de que las sanciones
son muy onerosas, pueden llegar a ser muy onerosas y además hay dos tipos delictivos en la propia ley si se puede acreditar un uso inadecuado de estos datos personales. Y un uso inadecuado puede ser orillado por la ignorancia y por el miedo de tratar de restringir a una persona en sus derechos, ¿no? Sí, la verdad es que lo dices bien, ¿no? O sea, a fin de cuentas hay que hacer un traje a la medida, que es como nosotros lo venimos diciendo a las empresas, ¿no? De tal manera que pues se ajuste a las características propias de las organizaciones. Y otro tema, la verdad, bastante interesante que también ha surgido, ¿no? Como durante esta pandemia es, ¿qué pasa con los derechos de los fallecidos? O sea, ante el fallecimiento de una persona en este caso, por COVID, ¿es posible revelar su identidad? O sea, ¿pudiera haberse afectado los familiares o las personas cercanas al fallecido de revelarse su identidad? Yo en lo particular creo que, bueno, a reserva de lo que tú me digas ahorita, Eric, yo creo que sí pudiera darse un tema perjudicial, sobre todo de discriminación ante la revelación de identidad de una persona que falleció con motivo del COVID, ¿no? Como bien lo mencionaste, ¿no? O sea, se han visto pues hechos horribles contra personas o personal de la salud o personas ya infectadas donde pues por la ignorancia sobre todo es que se generan este tipo de actos pues que pueden llegar hasta quitar la vida a estas personas, ¿no? Entonces, si bien el ejercicio de los derechos de protección de datos personales respecto de personas fallecidas no están previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares, sí lo está en la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. O sea, sí se contempla este derecho de protección de datos personales de personas fallecidas en caso de que alguien distinto quisiera ejercer sus derechos, ¿no? Y obviamente aquí nos vamos a las reglas del Código Civil en cuanto a temas de sucesión. Sin embargo, a lo que voy es que a pesar de no estar regulado en la parte privada, si la norma constitucional sí consagra el derecho fundamental a la protección de datos personales, yo entendería que no distingue ni establece excepciones en ese supuesto. Considero que sí debería reconocerse una protección de datos personales a favor de quienes tengan el interés jurídico o legítimo respecto de los titulares finados. No sé tú qué opinas al respecto, Eric. Mira, efectivamente estamos ante la parte más compleja actualmente de un tema de interpretación, por varias razones. Bien lo dices, en la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares no lo establece y la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados sí nos empieza a hablar de eso, pero tampoco nos aterriza hasta qué punto va a ser. Y todavía no ha habido suficientes casos que nos lleve a una cuestión interpretativa que haya sido resuelta por el Poder Judicial de la Federación. Todavía no estamos en ese sentido. Tenemos que partir del hecho que, bueno, nuestra tradición en materia de derechos, de protección de derechos de datos personales, provienen más que nada de la línea europea, no tanto de la norteamericana, que se especifica más en algunos casos, unas modalidades, por ejemplo, respecto si te constituyes como consumidor, etcétera. O sea, los consumidores tienen derechos, no propiamente. Eric Hernández es portador de sus derechos, ¿no? Sino más bien, cuando Eric Hernández se constituye como consumidor, en ese momento tiene ciertos derechos respecto a sus datos personales, ¿no? En cambio, la corriente europea y la normativa dentro de la Unión Europea de la cual se derivan nuestras dos leyes, nuestras dos grandes leyes,
sí lo establecen como un derecho individual, ¿no? Al final de cuentas está reconocido como un derecho elemental en nuestra Constitución, es un derecho humano de nueva generación y está reconocido para todas las personas. En esa situación nos empezamos a complicar justamente la vida. Por un lado vemos la parte, perdón la expresión, romántica de justamente darle a la persona todo este tipo de gamas de derechos y empezamos a hacer todo un diseño al respecto, pero no hemos logrado ser tan claros. ¿Y a qué me refiero? Los casos que se han presentado, por ejemplo, en Querétaro, han sido muy pocos. Y de los pocos casos que se han presentado, había un conflicto entre diversos herederos respecto que querían conocer un tema sobre la defunción de la madre de estas personas y fue antes de esta enfermedad. Pero es interesante porque al final de cuentas se trataba de una enfermedad. Y uno de los hijos presentó un procedimiento, pero primeramente no lo supo plantear, lo presentó como una cuestión de acceso a la información. Le dieron la información, pero como no es la que quería y después trató de replantearlo como una cuestión de datos personales. En ese caso le decíamos, es que nosotros no tenemos un criterio en específico resuelto por parte del Poder Judicial de la Federación que pudiera ser equiparable a todos. Y al final de cuentas, dentro del criterio de aquí en la Comisión de Transparencia, fue en el sentido de que sí efectivamente se podía ejercer ese derecho en tanto el representante de la sucesión fuera quien ejerciera ese acto. Uh-huh. Todavía estábamos en momento, la señora no tenía mucho tiempo de haber fallecido y la propia persona nos comentaba que tenía problemas, porque él era el único interesado en conocer ciertas causas de la defunción de su mamá. Sin embargo, sus hermanos y sus hermanas decían que no tenían interés, entonces ahí tenían un conflicto. Entonces, como abogados de manera fría le decíamos, oye, lo que pudiéramos hacer, o sea, tú ahorita no nos estás acreditando en términos de la ley, una situación legítima de tu parte para poder conocer esa información, porque no eres el representante de la sucesión. Y al final de cuentas, el marco normativo, por lo menos de Querétaro, está establecido que la continuidad del ejercicio de los derechos de la persona en un momento que ha fallecido, en un principio, en una primera instancia, están a cargo de la sucesión. Entonces decíamos, bueno, creo que ni siquiera habían iniciado el proceso sucesorio. Dijimos, bueno, creo que al final de cuentas, de todos modos, tienes que hacerlo no solamente por este caso, sino para resolver la situación jurídica de la mamá. Y dentro de esa situación, si tú te constituyes como como el albacea de la sucesión, bueno, en ese momento tendrás consideramos, la legitimidad para poder acceder a esta situación. Ese es en los criterios que pudiéramos tener actualmente de los pocos casos que se han presentado. Yo hasta ahorita desconozco en qué criterios se haya ajustado a los otros, porque en otros casos donde sí se han llegado a emitir algunas cuestiones que han sido muy sencillas, como alguna rectificación del acta de defunción y todo eso, se hace dentro del propio proceso sucesorio. Todavía está el albacea en funciones y se ha logrado resolver. Todavía no hemos llegado a enfrentarnos, en el caso mexicano, al menos yo dentro del conocimiento que tenga, respecto a otros asuntos como pueden ser en casos europeos, en el que ya tiempo después los nietos de una persona están demandando respecto haciendo exigible el derecho al olvido respecto a a criminales de guerra que en su momento fueron considerados como tal y ellos consideran que ese antecedente les está afectando, entonces ya no quieren que se siga
si tú metes Google y metes el nombre de algún criminal de guerra, ya puedes eliminarlo, porque al final de cuentas la sucesión, con razón, tienen un argumento válido, está acarreando la mala fama por parte de su ancestro, ¿no? Entonces se está empezando a comentar ese tipo de cuestiones. Por eso también les decía, al nosotros haber diseñado nuestro marco normativo con base en el europeo, que el europeo tiene como base también históricas esta cuestión de el rechazo a que el Estado conozca las situaciones, los datos personales de las personas, y tenemos que remontarnos a antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo el Estado tenía el conocimiento respecto a si una persona era judía y empezaron a marcarlos, etcétera. Pues gracias a esa tradición y se empezó a crear un marco normativo europeo en el sentido de completamente proteccionista, completamente aislado a un Estado, que un Estado nada más por cuestiones excepcionales y debidamente informadas y con un consentimiento expreso por parte del dueño de los datos personales pudiera generarlos. Y por eso nos seguimos ahí. Y en cambio ahorita estamos recibiendo noticias que en otros estados, no quisiera, con otro tipo de tradición gubernamental, por no decir democrática, porque algunos pudieran tener algún antecedente un poco más totalitario. La verdad es que las personas hemos recibido información de que en algunos países, por la aplicación y por el propio control que el Estado proporcionó a través de los teléfonos móviles, en el que por medio de la tecnología podían identificar qué persona había estado infectada de COVID-19, y que a través de la intervención de los datos de su celular podían saber con quién estaba relacionada esa persona, y de esa manera empezaron a aislar. Ahorita son los estados que han tenido mejor resultado en contra de la pandemia. Entonces, al final de cuentas, como cualquier marco normativo, está sujeto a un diseño específico, a una modificación conforme a las necesidades. Ahorita nosotros no teníamos planteado la pandemia y estábamos siendo muy proteccionistas de la persona. En otros estados no tienen ese problema. Han estado acostumbrados toda su historia a esa intervención por parte del Estado y una limitación de garantías particulares. Ante esta pandemia, a lo mejor creo que otros estados tuvieron mejores resultados que nosotros, y porque no se están preocupando por cumplir con un aviso de privacidad, etcétera. O sea, al final de cuentas, unas por otras, ¿no? Entonces, creo que son las dos medidas que tenemos que buscar, y al final de cuentas, tenemos que irnos al marco normativo. El marco normativo consideramos ahorita que sí se pueden hacer válidos a través de la sucesión. Es la parte legalmente más factible, hasta que empecemos a enfrentarnos a algunos criterios de interpretación de principios en los que podamos, después de la sucesión, seguir ejerciendo derechos de antepasados. Y en concreto también de si se necesita, si es posible saber y difundir el tema de la causa. Bueno, también no podemos perder de vista que la información de datos personales también se puede obtener a través de fuentes de derecho público. Y entonces, dentro de las actas de defunción, si se establece la causa de la muerte como una enfermedad en este sentido, bueno, también sí podríamos acceder a ese tipo de información por otras causas. Pero también, al final de cuentas, creo que tenemos que partir del hecho de, por lo menos,
darle ese lugar a la privacidad de la persona en el entendido de que pues, no tenemos nosotros por qué estar revelando. Si después las personas obtienen esa información a través del registro civil, porque ahí está registrada el acta de función, bueno, es una modalidad de conocimiento público, pero no así de que nosotros podamos dar a conocer la causa de la muerte, porque al final de cuentas, lo que estamos tratando de evitar, y tú muy bien lo dijiste, Melinda, es tratar de evitar la discriminación de las personas, porque la discriminación también tenemos que, hay una conductas inadecuadas, ¿no? Entonces, esa sería mi interpretación. No sé si estuvieras de acuerdo, eh, tu opinión respecto a esa interpretación que pudiéramos tener ahorita. Totalmente, Eri. Yo creo que, como bien dices, ¿no? Esto remota desde tiempo, pues desde los años 70, yo me atrevería a decir, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial más bien. Y la realidad es que es evidente que ante esta o durante esta época que estamos viviendo se está dando un tratamiento intensivo de datos personales, ¿no? Y especialmente de datos personales sensibles como son los datos de salud, pero finalmente no tiene por qué ser un tratamiento ilícito. Es decir, siempre hay que velar por los principios de protección de datos personales y también la pandemia creo que nos ha dejado un ejemplo de cómo se va a constituir o cómo va a cambiar el tratamiento de datos personales en el futuro, ¿no? Es decir, vamos a ser ciudadanos más digitales, con mayores herramientas, como las mencionas, ¿no? En Corea del Sur, en otros países donde pues a lo mejor esta invasión o estos mecanismos intrusivos de alguna manera han logrado tener resultados eficaces. Sin embargo, a pesar de ello, no hay que dejar de lado el tema de la privacidad, ¿no? Y poder llegar a un equilibrio entre ambos derechos de la protección de datos personales como en este caso, pues el derecho a la salud, el derecho a conocer si en el entorno donde estoy es seguro, está libre de enfermedad, etcétera. Entonces creo que el derecho humano a la protección de datos personales se va a convertir o ya se está convirtiendo en uno de los derechos humanos más importantes del siglo XXI en términos cuantitativos por la trascendencia e importancia cuantitativa que como ciudadanos pues ha quedado manifestado en estos meses que estamos viviendo, ¿no? Claro, sin duda. Y yo como conclusión y como recomendación a las personas que nos han regalado este tiempo, es que, bueno, independientemente de contactar a profesionistas, como lo harían con cualquier otra área de conocimiento legal, también a las autoridades. Estamos justamente para servirles, para también resolver dudas, para ayudarles, al igual que los profesionales. No solamente estamos para hacer verificaciones e imponer sanciones, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, nuestra intención es que este derecho se difunda de manera adecuada. Efectivamente, no hay una ponderación de derechos, al menos no en la parte genérica. En casos particulares pudiera presentarse el caso, pero es una cuestión de particularidad, no de normatividad genérica. Y mi última recomendación a todos es, al final de cuentas, es un marco normativo que debemos de cumplir como muchos otros marcos normativos, pero en este caso en particular, en otros también, estamos ante dos situaciones. El profesionista, el empresario que tiene que resguardar sus datos personales, a la vez también es titular de sus propios datos personales, también es usuario de otros servicios en los cuales también tiene que proporcionar esos datos. Entonces, creo que aquí tenemos que apelar un poco también a la conciencia de pues cómo quiero que traten mis datos en otras partes para yo justamente también tomarlo de manera seria y poderlo hacer de esa manera adecuada, ¿no? O sea, si yo identifico que dentro de mi despacho una copia del
una credencial de lector de repente se empiezan a reproducir y reproducir y andan por todos lados, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que si vamos con un profesional y tenemos que dejarle copia de nuestra credencial del lector, pues estuviera en cada uno de los escritorios, ¿no? Quisiéramos que estuviera guardado por lo menos dentro del expediente en un archivero y que se utilice únicamente para el procedimiento que queremos, ¿no? Creo que por ahí podemos partir y al final de cuentas es un tema de organización y de cumplimiento de una normativa que es técnica, pero al final de cuentas no es imposible aplicación, ¿no? Y creo que estos aprendizajes y estas actualizaciones ante esta pandemia creo que nos pueden ayudar mucho. Y pues a mí no me queda nada más que agradecerles a Melina, a Miguel y el resto del personal de la barra, pero sobre todo a ustedes como participantes, habernos regalado este tiempo. Y bueno, ahorita no sé si vaya a haber un apartado de preguntas, estamos conforme lo determinen los organizadores, pero de verdad les agradezco mucho y cualquier cosa está ahí a sus órdenes. Gracias. Igualmente, yo quiero ya finalizar este punto. Los invitamos a todos a que revisen sus estatus dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el estatus de que están guardando actualmente con relación a estas obligaciones? Y pues quedamos a sus órdenes. Agradecemos mucho tu tiempo dado en esta sesión y pues esperamos, si hay algunas preguntas por ahí, poderlas atender con mucho gusto. Bien, muchas gracias a ustedes por sus participaciones. Hay algunas preguntas que está condensando el secretario de la barra, Uriel de la Torre Gallardo, que siempre nos ayuda en este tema. Mientras él logra eso, quisiera preguntarte directamente, Melina. Recientemente se ha dado a conocer en México el robo de datos a una tienda de autoservicios que resulta ser la tercera captora de datos más importante del país por temas de créditos y demás. Y se habla de sanciones superiores a los 100 millones de pesos. Sí me parece de relevancia compartir cuáles son las consecuencias que la pequeña, la mediana empresas pueden tener por una falta de cuidado y de protocolos muy precisos del cuidado de datos personales. Una. Y la otra cuestión, entiendo que en este momento, de hecho, está en revisión por parte del INAI algún hospital privado. Porque, bueno, pues este tipo de empresas, las escuelas, los hospitales, bueno, algunas son captores, resguardan datos muy sensibles y de eso se trata. Evidentemente los despachos jurídicos también lo hacemos y habrá que adecuar a nuestro ejercicio estos protocolos. Sin embargo, especialmente sobre las sanciones, las consecuencias, ¿qué comentario nos puedes regalar? Claro, Miguel. Bueno, primero, hay que partir de la base que pues, todas las infracciones que están previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el monto que se le está atribuyendo a los diferentes tipos de incumplimiento pueden llegar a variar. Inclusive tratándose de datos personales sensibles, la ley ahí establece una particularidad, ya que de existir una vulneración, y ahorita voy a hablar de qué se puede entender por una vulneración de datos personales sensibles, pues se pueden llegar a duplicar las sanciones, ¿no? Entonces, posiblemente también por eso se informó o se está dando esta cifra tan exagerada. Pero, ¿qué puede pasar? Bueno, pudo haber existido un incumplimiento desde a cualquier tipo de principio, como lo puede ser ante la falta de un aviso de privacidad, ante la falta de medidas de seguridad, y que todo esto haya ocasionado una vulneración a los datos personales. ¿Qué tipo de vulneraciones? Bueno, puede ser desde la pérdida, el extravío, el uso no autorizado por terceros, es decir, cualquier actividad que se esté dando fuera del marco normativo y que esto pueda generar un menoscabo a los derechos patrimoniales o incluso morales de las personas, puede dar lugar a sanciones. ¿Y cómo
¿cómo podemos llegar a manos de la autoridad? Existen unos procedimientos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares, donde el particular tiene la facultad de interponer o presentar un procedimiento de protección de derechos en caso de darse las siguientes situaciones. Como sabemos, existen los famosos derechos ARCO, ¿no? Entonces, estos derechos nos permiten acceder a nuestra información, a solicitar se rectifique, a solicitar que se cancele u oponerme al tratamiento de estos datos. Entonces, todas las organizaciones al interior debiesen de contar con un procedimiento atendido por un departamento de datos personales, de tal manera que si yo como particular ejerzo un derecho de, por decir un ejemplo, de cancelación de mis datos personales, ya no quiero que tengan mis datos personales, quiero que los elimines de tus bases de datos. Entonces ahí lo que va a suceder es que la empresa responsable deberá dar respuesta a esta solicitud por parte del particular y pues habrá obviamente dos opciones, ¿no? Uno, o doy respuesta haciendo efectivo el derecho de cancelación por parte de esta persona y en consecuencia hago al interior de mi organización todo lo necesario para cancelar de las bases de datos, ojo, siempre con un análisis previo. No necesariamente una solicitud de esta naturaleza tiene que proceder. Doy un ejemplo muy claro. Si un empleado solicita que cancelemos de nuestras bases de datos sus datos de seguridad social, pues me parecería una petición totalmente improcedente porque de hacerlo, pues ya ni siquiera seguiría siendo mi empleado, ¿no? Lo necesito para cumplir con la relación jurídica. Entonces, una vez que llega esta solicitud a la organización, deberá hacer el análisis de si procede o no esta solicitud por parte del titular y tendrá un periodo establecido que está en la legislación para determinar si procede o no esta solicitud. De proceder, pues tenemos 20 días para poderle dar atención correcta a la solicitud del particular. ¿Qué pasa? Muchas veces o no respondemos dentro del plazo, o sea, las empresas no están respondiendo dentro del plazo previsto en la ley, o están dando una respuesta sin que ésta se encuentre debidamente fundada y motivada, justificando perfectamente cuál es la razón de no dar, en el ejemplo que estoy dando, no cancelar los datos personales. Y ahí es cuando el titular o cuando nace esa posibilidad de que el titular de datos presente un procedimiento de protección de derechos frente al INAI. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Una vez que llegue al INAI, el INAI analizará la petición del titular e iniciará un procedimiento de verificación. ¿En qué consiste? En acudir a la empresa, hacerse o allegarse de la información que sea necesaria para poder determinar si efectivamente la respuesta o la falta de respuesta, en qué términos o en qué contexto se dio y si efectivamente el titular está en todo su derecho de solicitar una cancelación a sus datos o, por consecuencia, el responsable dio respuesta a su petición de manera correcta. Entonces, este va a ser el análisis que va a hacer la autoridad, obviamente allegándose de pruebas y demás, en este procedimiento que es de manera administrativa, y finalmente pues se va a determinar si la empresa responsable pues es acreedora a una sanción, y ahí es donde se iniciará con un procedimiento de imposición de sanciones. Entonces, ahorita les estoy dando un solo ejemplo de todas las obligaciones que de incumplirse pudiera dar lugar a este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay elementos para determinar el monto de la sanción. Uno de ellos es el tipo de dato personal, es decir, no es lo mismo que ocurra una vulneración a un dato genérico, por si lo llamamos de alguna manera, llámese una dirección, un correo electrónico, a perder, por ejemplo, todo un expediente de salud, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de datos personales sensibles y de ocurrir este tipo de vulneraciones, pues las sanciones pueden llegar a duplicarse. Otro elemento que tome en cuenta la autoridad para imponer el monto de la sanción va a ser si procedió o no procedió la respuesta que dio el responsable en el caso de derechos ARCO, entre otros elementos, pero me voy al elemento más, no quiero decir el más relevante, pero sí el que más
llega a impactar al responsable, que es la capacidad económica del responsable. Es decir, el INAI se podrá llegar de información financiera, de estados financieros por parte del responsable a efecto de determinar cuál es la capacidad económica que tiene y de esa manera también podrá tomar en cuenta para imponer el monto de la sanción. Entonces, ese es un ejemplo de las obligaciones o de los incumplimientos que se pueden llegar a dar y que pueden derivar en un proceso de imposición de sanciones, pero de esos hay muchísimos, ¿no? Y hay, las sanciones son públicas, cualquier persona que esté interesada en conocer pues, qué empresas han sido sancionadas y demás pueden ingresar a la página del INAI y pues verán que las razones que llegan, por las que llegan estos asuntos a manos del INAI son diversas, y pues habrá que analizar en el caso que comentas, Miguel, pues cuáles fueron los elementos que tomó en cuenta la autoridad y cuáles fueron las pruebas de las que se llegaron las partes para poder ser acreedor o para que se haya impuesto esa sanción. Gracias, Melina. Adelante, Uriel, por favor. Buenas tardes a todos. Nos preguntan lo siguiente. ¿Puede la empresa divulgar a las autoridades sanitarias o a miembros de la organización datos sensibles de un trabajador, como son su identidad y la enfermedad que padece, si previamente se recaba la autorización para tales efectos del titular de dichos datos sensibles? Si existe una autorización expresa para tal motivo, sí podrían hacerlo, que al final de cuentas creo que es un poco la recomendación más reiterada que hemos hecho, que Melina ha hecho, independientemente del cumplimiento de la ley, es contar con las autorizaciones expresas de las personas para cuando recabamos sus datos personales. Si debido de esta situación estamos estableciendo un nuevo protocolo dentro de nuestras empresas y el protocolo es que cuando identifiquemos a una persona que tiene esta enfermedad, que vamos a dar aviso a las autoridades sanitarias, a brindarle su apoyo y también hacer reconocimiento a las personas que pudieron haber estado afectados por ella. Bueno, si el trabajador al final de cuentas nos autoriza a hacerlo así, tenemos la autorización, ¿no? Entonces, creo que es muy importante siempre tener la autorización expresa. Creo que no, si bien es cierto que la propia ley establece que en casos de emergencia por cuestión de seguridad pública o de salud, pudiera haber algún tipo de excepción a la protección de datos personales, es muy delicada esta situación, porque ahorita sí todos conocemos que estamos ante una emergencia, ante una situación compleja, pero en ningún momento se decretó en términos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos una situación de emergencia y de excepción. Jamás se mencionó, porque eso podría traer algunas otras cuestiones en materia laboral, y por ejemplo aquí a lo mejor pudiéramos estar bajo esa excepción, pero en estricto sentido nunca se decretó una emergencia nacional en materia de salud por parte del Consejo Nacional de Salud, que en términos constitucionales es quien podría hacerlo. Entonces, nosotros de mutuo propio hacer una excepción porque sabemos que estamos ante una situación casi de emergencia, vamos, la situación la tenemos en concreto, la estamos viviendo a diario, pero no tenemos el respaldo jurídico para hacerlo. Entonces, por eso es que quiero ser muy preciso, no estamos ante una situación de excepción de aplicación de la ley. Entonces, creo que tenemos que actuar conforme a las disposiciones aplicables, obviamente, ¿no? Si tenemos que replantear alguna cuestión, algún protocolo, conocimiento, perfecto. Yo siempre les he dicho a las personas, quien pone el protocolo es generalmente quien tiene la manera de obtener el consentimiento expreso de las personas. Háganlo, creo que no nos cuesta más que una buena asesoría y poder hacerlo, ¿no? Antes de llegar a poder interpretar nosotros la
la ley o la Constitución de decir, ay, que la ley dice que en una situación de emergencia sanitaria puede haber una excepción, sí, pero nunca se decretó esa emergencia sanitaria como tal. Sí, se buscaron otro tipo de nombres, se suspendieron plazos, etcétera, pero nunca entramos de lleno a esa fase que contempla nuestra Constitución. Entonces, sí creo que tenemos que tener cuidado, pero digo, al final de cuentas, también dentro de nuestros protocolos de recabar datos personales, podemos ser muy precisos y concretos respecto a qué información vamos a recabar en materia de salud derivado de esta y cuáles van a ser los protocolos de actuación. Vamos, si le informamos a nuestro trabajador, a nuestro colaborador, que se va a utilizar esa información únicamente para notificar a las autoridades y proporcionarle la mejor ayuda y únicamente darlo a conocer a compañeros o establecer medidas de protección para todo nuestro equipo de trabajo, vamos, creo que no hay problema. Creo que cualquier persona ante esto pudiera llegar a establecerlo. No le vamos a decir que lo vamos a publicar en el periódico de mayor circulación, pues ahí obviamente nadie nos va a autorizar eso, ¿no? Entonces, creo que si apelamos a esa colaboración y esta situación, creo que se pudiera solventar el asunto. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo sugieren ustedes que, o a través de qué medios o procedimientos, las empresas podrían recabar este consentimiento de los trabajadores? Bueno, yo creo que, bueno, para empezar hay reglas de cómo vamos a obtener este consentimiento, ¿no? Primero hay que verificar qué tipo de datos son los que estamos pidiendo para poder definir cuál es el tipo de consentimiento solicitado para eso. Por ejemplo, si estamos solicitando datos de salud, estamos hablando de datos sensibles y para eso la ley establece que se deberá de solicitar un consentimiento expreso y por escrito. Eh, Ojo, hay también excepciones a esta regla. En caso de estar en alguna emergencia, donde evidentemente la posibilidad de otorgar mi consentimiento para irme a un centro de salud o algún hospital, ahí sí cabría la posibilidad de exceptuar este consentimiento. Pero en cualquier otro caso, pues existen diferentes tipos de consentimiento, como puede ser expreso. Tenemos identificado qué tipo de información estamos pidiendo, pues hay que analizar cuáles son los canales de obtención de datos personales. Por decir un par de ejemplos, si estamos pidiendo información vía telefónica, bueno, pues una de las reglas es que cuando estamos pidiendo información de manera directa, que se entiende por vía electrónica o vía telefónica, entonces, al poner este aviso, pues puede ser por este mismo medio que se obtenga el consentimiento. Otro ejemplo, si estamos pidiendo información al ingreso de los centros de trabajo, estamos ante una presencia física, tenemos que poner el aviso de privacidad integral, que es el que contiene todos los elementos, y pues ahí podemos tener la posibilidad de solicitar un consentimiento expreso y por escrito, ¿no? Entonces dependerá del canal por el cual estamos obteniendo los datos y del tipo de dato que estamos solicitando para determinar cuál es el tipo de consentimiento que exige la legislación. No sé si quieras abonar ahí algo, Eric. No, coincido contigo. Simplemente, efectivamente, la parte fácil es obtener la firma expresa, desarrollar los formatos correspondientes para, en tanto sea posible, poder acreditarlo, porque al final de cuentas, aunque se establecen situaciones de excepción, si hubiera algún procedimiento en el cual nos viéramos involucrados por un procedimiento interpuesto por alguna de estas personas que se considera vulneramos sus datos personales, bueno, creo que al final de cuentas la manera más fácil de acreditar y evitar algún tipo de responsabilidad en un procedimiento ante el órgano garante, pues es obviamente contar con eso, ¿no? Creo que a veces es mucho más fácil poder replantear y generar los formatos necesarios para hacer eso que poder acreditar otras circunstancias de excepción. Vamos, al final de cuentas, como cualquier procedimiento de tipo jurisdiccional, el tema siempre es de prueba. Entonces, entre pruebas más fáciles tengamos de generar, pues creo que nos vamos a quitar parte de
ese problema, ¿no? Entonces coincido completamente con Melina, pero mi sugerencia en específico es pues, tratar de irnos en lo medida de lo posible, a la más fácil que es obtener de manera expresa su consentimiento. Muchas gracias, Eric y Melina. Si en mi empresa detecto que hay un trabajador sospechoso o enfermo de COVID-2019, ¿cómo sería un protocolo que me permita salvaguardar tanto el derecho a la confidencialidad del trabajador como el derecho a la salud de los demás trabajadores? ¿Cuál sería un ejemplo de protocolo? Bueno, ahí, por ejemplo, se podría informar o sea, a todos los empleados que hubo un caso de contagio, ¿no? Sin, obviamente, revelar la identidad del trabajador. O sea, sí podemos tomar o llevar a cabo las medidas que sean necesarias, hablando de temas ya de sanitizar y demás, pero en cuanto a informar, podemos hacer, o sea, podemos cumplir con la finalidad de tomar las precauciones por parte de todo el personal sin revelar la identidad del trabajador. Entonces, el protocolo sería, se informa que hubo un contagio por parte de este trabajador, por parte de un trabajador, perdón, a lo mejor establecer el periodo durante el cual se determinó más o menos que estuvo en contacto con los demás trabajadores, pero siempre velando por la confidencialidad de la persona. Muchas gracias, Eric y Melina. Hemos agotado nuestro tiempo para preguntas. Le cedo el uso de la voz a nuestro presidente Miguel Palacios. Muchas gracias, Uriel. Pues nuevamente agradecer a todos su participación, su seguimiento a estos ejercicios, especialmente a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Aprovecho para invitarlos. La próxima semana tenemos el desarrollo de un tema de gran relevancia e interés en materia familiar en el estado de Querétaro, cómo se están llevando a cabo temas de pensiones alimenticias, convivencias y cuáles son las opciones, las alternativas que tenemos para funcionar en el Poder Judicial en el estado de Querétaro. Nuevamente será el próximo día jueves a las 5 de la tarde y por tanto les agradezco a todos su presencia y su participación. Gracias. Buenas tardes.